Bendiciones, hoy jueves 11 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Es que nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a un nivel nuevo, a un nivel diferente. En el libro de Mateo 5:44 vemos que Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque Jesús nos enseña a nosotros como sus seguidores a amar y a orar por los enemigos. Y esto es para que reflejemos el carácter de Dios. Es un carácter misericordioso, con tanto amor, tanto justos como injustos. Entonces, el orar por esas personas que nos ultrajan, que nos persigue, implica desearles el bien, reconocer esa gracia de Dios que también nos tiene que caracterizar a nosotros, centrarnos únicamente en el amor de Dios y no en la venganza o en el odio, porque si usted lee la palabra, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero Jesús nos dijo algo totalmente diferente, porque Jesús vino a romper esquemas, paradigma, ¿ok? Vino a cambiarnos el chip. Jesús nos instruye con una actitud que nos debe caracterizar como hijos de Dios. ¿Para qué? Para poder identificarnos que nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol para justos y pecadores, que hace que llueva para todos sin distinción, nosotros le estamos imitando. Entonces, ¿qué implica esta palabra? Implica que nosotros tenemos que aprender a reflejar la gracia de Dios, que nosotros tenemos que extender la misma gracia y misericordia que hemos recibido de Dios hacia aquellos que nos maltratan. Tal vez usted me dice, pastora, pero esa gente es mala, pero esa gente es terrible, pero nosotros no podemos ser como ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Jesús nos enseñó, nos vino a enseñar a ser diferente, ¿ok? Mientras Jesús fue crucificado, él oró ahí en la cruz del Calvario diciendo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. El primer mártir dentro de la palabra que fue apedreado hasta la muerte, oró por sus asesinos. Dice el libro de Hechos 7:60 que Esteban dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces, si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, tenemos que aprender a ser como ellos. Y en el Sermón del Monte, Jesús se refiere a ese horror humano que tenemos nosotros, porque queremos siempre vengarnos, porque queremos siempre hacer, mire, las cosas a nuestra manera. Por eso él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque amar a nuestro prójimo es un mandamiento fundamental dentro de la palabra de Dios. Es más, es el segundo mandamiento más grande que el Señor nos ha determinado a nosotros, después de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero, sin embargo, cuando el Señor habla de que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, el Señor está demandando que nosotros, mire, nos apartemos de ese deseo humano de aborrecer a nuestros enemigos, de odiar a nuestros enemigos, porque la respuesta de Jesús es una respuesta totalmente clara. Es donde nos está demandando que aunque nuestros enemigos nos hagan cualquier cantidad de cosas, nosotros no podemos ser como ellos. Jesucristo está llamando a su pueblo a tener una norma diferente, ¿ok? A sentirnos y a vivir de una manera diferente. Jesús levantó el listón del estándar del amor de Dios, ¿ok? Demostrando que nosotros tenemos que ser diferentes. Dice el libro de Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando él habla de perfecto, es que nos quiere llevar a ser maduros espirituales. Una persona madura espiritual sabe que tiene que perdonar. Una persona madura espiritual sabe que tiene que demostrar por medio de su vida ser un buen samaritano, ser de aquellos, mire,
que ama a la gente, que ayuda a los seres queridos, como habla el libro de Lucas 10 del buen samaritano. Entonces Jesús demostró a todas las personas, incluso a los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, que tenían que amarse. Recuerde que los samaritanos no se trataban con los judíos. Recuerde que había una guerra entre ellos. Por eso cuando aquella mujer del pozo de agua, ¿verdad? Él le dice, dame de beber. Ella le dice, pero qué, pero porque no se trataban, no había amor, no había un choque. Y Jesús demostró que todas las personas, incluso los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, mira, era su prójimo. Y por eso estaban llamados a amar a todas las personas con las que nos encontremos. Los creyentes, los que seguimos a Jesús, no debemos odiar a nadie, ni siquiera a nuestros peores enemigos. Los cristianos tenemos que rechazar esas bajas inclinaciones, incluso ir mucho más allá, porque el enemigo quiere que tú te vengues cuando alguien te hace algo malo. ¿Qué te habla el diablo? ¿Qué te dice el enemigo? Que tú te tienes que vengar, que tú te tienes que, mire, que así como esa persona te trató, tú la tienes que tratar a ella. Pero el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos 12, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Vemos cómo, ¿verdad? El apóstol nos llama a que cada uno de nosotros tenemos que dejarle lugar a la ira de Dios. Tenemos que dejar que Dios se vengue por nosotros. Nosotros no podemos, mire, llenar nuestra mano de sangre. Nosotros tenemos que dejar que Dios haga, porque ascuas amontonarás sobre la cabeza, pero Jehová es el nuestro defensor. Entonces Jesús nos llamó a tener una actitud de amor hacia nuestros enemigos. Dijo que debemos bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos ultrajan y os persiguen. Pedro, vemos el caso allí, Pedro indicó que hay ocasiones en las que debemos soportar un trato vejatorio para hacer el bien, lo cual le agrada a Dios. O sea, Pedro nos llevó a otro nivel para que usted y yo aprendáramos a resistir, aprendáramos a soportar, porque hay muchas veces que nosotros decimos, yo no aguanto más, yo me siento así, yo me siento amasado, pero esto no puede ser. Pero pastora, mira cómo esa persona nos trata, mira cómo esa persona, y siempre estamos viendo cómo los demás nos tratan a nosotros. Pero Pedro nos llama a que nosotros veamos de otra manera, que nosotros aprendamos a soportar. Por eso dice la palabra en Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque el Señor está demandando de nosotros como pueblo que aprendamos a soportar, ¿ok? Porque nos atribuimos mérito alguno cuando soportamos que nos maltraten para resistir. Pero el Señor dice, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Y el Señor está demandando a que nosotros amemos a nuestros enemigos, amemos a nuestros enemigos, amemos, ayudemos. Qué bien o qué bien es que amemos solamente a la gente que nos ama. Ay, eso es bueno, eso es bonito, pero el Señor está demandando que vayamos un poco más allá, que amemos a aquellos que no nos aman, que oremos por aquellos que nosotros sabemos que no van a orar por nosotros, que no nos quieren, ¿ok? Por eso en el libro de Lucas 6:27 el Señor habla sobre el amor hacia los enemigos, que es la regla de oro, ¿ok? Donde la expresión traducida es os ultrajan, o sea, se refiere a ese abuso verbal que nos habla, a ese abuso de que alguien tal vez te está amenazando, te esté maltratando, te esté injuriando, pero el Señor dice, tú tienes que orar por ello, tú tienes que orar por ello. Nuestra tarea es orar por ello, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que nosotros, cada uno de nosotros fue llamado para que heredáramos bendición y por supuesto
esto lo que tenemos que dar es bendición. Entonces, la Biblia nos habla de muchos ejemplos de oración que de hombres y mujeres que fueron maltratados, que fueron perseguidos. Y un caso muy claro es Esteban. Fue el primer mártir cristiano. Estaba siendo apedreado hasta la muerte. Cayó de rodillas y oró por sus asesinos. Le digo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. La mejor ilustración la ofrece Jesucristo, que desde que la cruz oró por los que lo crucificaban. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, ante esas acusaciones, ante esas persecuciones, nuestra tarea es orar. Por eso Pablo instó a los creyentes, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Bendigan a los que os persigan, no los maldigan, sino pídanle a Dios oración y bendíganlo, dice la palabra en el libro de Romanos 12. Entonces, orar por quienes nos ultrajan, por aquellos que nos maldicen, puede ser muy difícil, pero el Señor está demandando eso y quiere que tú y yo subamos a otro nivel de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los instrumentos que hoy en día el diablo ha usado para maldecirnos, pero tú lo usas para bendecirnos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser como Esteban, Señor, a ser como Jesús, Padre, que a pesar de que existían personas que los ultraban, que los perseguían, que decían toda clase de mal mintiendo, ellos oraron por sus enemigos, ellos oraron por aquellos que lo maltrataban. Hoy oramos por aquellos que nos hacen la guerra, hoy oramos por aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan, que dicen toda clase de mal mintiendo. Señor, sales al paso para que tengan un encuentro divino, para que ellos te conozcan como yo te conozco. Yo los bendigo y yo declaro, Dios mío, Señor, que tu amor florece en ese corazón, porque tu Santo Espíritu toca ese corazón para que ellos puedan pasar de perseguidor a perseguido. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.